Hola Florcitas, ¿cómo Ah, están? Bienvenidas a este nuevo episodio del podcast. El día de hoy me acompaña este excelente abogado, Matías Medina, quien ha viajado al día de hoy, De Santiago, de de Santiago. Santiago, para tanto grabar este nuevo episodio, que se trata de la nueva sección que se apertura en el estudio jurídico Alega con Confianza, que dice relación con las negligencias médicas. Así es. Con Matías justamente nos hemos hemos creado esta alianza porque él tiene mucha expertise en esta materia, principalmente porque ha trabajado en ello. Y en virtud de lo mismo, quiero que lo conozcan, quiero que en este episodio hablemos derechamente de qué es una negligencia médica, cómo vamos a funcionar y todo el tema. Así que nada, Mati, yo te voy a entrevistar a la Pamela Díaz. Perfecto, maravilloso. Me encanta, me encanta. Eso, ya. Cuéntanos, Matías, ¿quién tú eres? Bueno, mi nombre es Matías Medina, soy abogado de profesión, iquiqueño, Y nacido en Iquiño, pequeño. nortino, viviendo hace mucho tiempo acá en Santiago. Ya, Perfecto. soy abogado de profesión, me titulé de la Universidad de Talca, titulé de la Universidad de Talca, el Buenísimo. 5 de enero del año 2024. Como bien ¿Qué señaló, edad tienes, Matías? 27. Un jovencito. Muy bien. Un baby. Un baby. ¿Y Eh, signo? Cáncer, cáncer, Cáncer. ¿De cáncer. qué día? 18 de julio. 18 de julio. ¿Tú? Anotando. ¿Tu Yo, signo? Tauro, ascendente en Tauro. Ascendente en Tauro. Muy Tauro. Bueno, Matías, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia. ¿Por qué hemos creado esta alianza? ¿Dónde nació este interés en definitiva? Para que los dos podamos compartirles justamente a las florcitas. ¿Por qué aperturamos esta nueva área de tu experiencia? Bueno, yo creo que lo primero es señalar como dónde te conocí, pues, Pauli. Yo a la Pauli, sin mencionar derechamente a la fundación, pero yo conocí a Paula en una fundación, la seguía también la conocía de las redes, ahí la contacté y siempre me dio esa seguridad de que es muy profesional y ahora que la conozco sé que es muy profesional, trabaja muy bien. Y me acuerdo de que yo te contacté, no sé si recuerdas que yo te contacté para ayudarnos en esta fundación, para alegar en segunda instancia. Sí, o sea, Mati, yo te busqué a ti porque me asignaron un caso de maltrato animal terrible en el sur, de una lechera, de unas lecherías. Y Exactamente, el Mati me dijo, esta es una causa penal, me explicó todo el procedimiento penal y además me redactó el alegato. Y fue exactamente, ese alegato en la corte de Valdivia, si no me equivoco. exactamente, Y después tuvimos uno en La Calera, en la que calera. ahí también el Mati me hizo una minuta preciosa. Así que como que nos conocimos trabajando de voluntarios en una Exactamente, fundación. exactamente. Como señala Paula, nos conocimos ahí y a partir de ahí, y como señalé, tengo experiencia trabajando en un servicio de salud. Ujú. Y ahí como que obtuve conocimientos o determinada expertise o experiencia, mejor dicho, en la tramitación de las causas de negligencia médica. Entonces como que siento Perfecto. que es un insumo que hay que aprovecharlo y creo que tú me das esa confianza para trabajar juntos y hacer las cosas bien pues, y ayudar a la gente, que yo creo que es lo más importante. Ah, me encanta. Miren, a mí el tema de las negligencias médicas en específico, yo le comentaba a Matías que es un tema que siempre me ha interesado de corazón, porque algunas saben que cuando yo tenía alrededor de 14, 15 años, yo estuve mucho tiempo en mi infancia con mi abuelita, mientras mi mamá trabajaba, y mi abuelita falleció por una negligencia médica. Y en esa época no estaba, los abogados eran inalcanzables, punto Exacto. uno. No estaba tan democratizado el conocimiento. Cero, cero. No, y tampoco sabíamos como que se podía demandar, pero no había un acceso a la justicia, por así Exacto. decirlo, que hoy lo permiten las redes sociales, que también dice relación con el trabajo que hacemos en Alega con Confianza, de cómo educar a las personas en el sentido de que conozcan sus derechos. Y en ese contexto yo siempre me interesó el tema. De hecho, cuando rendí mi examen de grado la primera vez, me tocó de comisión el profesor Álvaro Vidal, que tiene todo su temazo ahí con las negligencias Exactamente. médicas. De hecho, tiene un libro de la Academia Judicial. Exactamente, muy bueno. Y lo imprimí, lo tengo allí y me lo estuve estudiando y todo el tema, porque, bueno, esa vez reprobé el examen de grado, pero me obsesioné con el tema de la diferencia entre el daño moral y extrapatrimonial y por eso imprimí ese manual y siempre me interesó, pero son casos tan sensibles que yo jamás me iba a atrever a tomarlos sola. Como que siento que hubiese sido un poco temerario en base a la expertise que requiere las negligencias médicas.
Y también estuve cerca, como atrayendo esta alianza quizás, cuando hice mi pasantía en el Consejo de Defensa del Estado, porque ahí yo estaba, la salita que yo ocupaba, que fue en penal, pero la salita que yo ocupaba para hacer esa pasantía eran las negociaciones de la Ya. mediación con los hospitales públicos y las personas que se habían visto afectadas por una negligencia médica. Entonces, como que todo se conectó, Matías trabajó en el servicio de salud, en mi práctica profesional también vi un caso gravísimo de negligencia médica. Pero ya a modo segunda instancia, y afortunadamente lo ganamos en la corte. Maravilloso. Entonces, de que tengo conocimiento, sí, pero lo de primera instancia es cierto que necesitaba mi respaldo, mi bastoncito, y llegó Matías, así que estamos muy felices hoy día de comentar esta alianza, pues, así que No, y señalar eso, que yo estoy muy contento de esta colaboración y por eso mismo, según lo que señalaba aquí Paula, yo la encuentro muy profesional y por eso mismo, por esa seriedad, por esa responsabilidad que habla muy bien de ella, de no tomar estas causas sin tener, que yo creo que las puede tomar, pero uno siempre tiene que ser responsable en eso y tomar de algo que esté con la certeza suficiente para poder dar una buena defensa. defensa o más que, porque uno si es preocupado siempre va a poder dar una buena defensa, pero hay que ser responsable también con la expertise que vaya de esa mano. Así que yo de verdad muy contento, estoy de verdad muy, muy feliz de esta colaboración, así que Y buscando la excelencia también, Mati, totalmente, tú ya tienes esa experiencia de la de tramitación la tramitación, exacto. en primera instancia y todo. Entonces, quizás podríamos comenzar, Mati, explicándole a nuestra Florcita, a nuestra audiencia, en definitiva, qué es una negligencia médica, a propósito de qué se estudia. Perfecto. Yo creo que básicamente, y es lo que más que nada aterrizar la información a la gente, para que tenga claro, cuando hablamos de negligencia médica estamos hablando también de lo que se denomina como responsabilidad civil médica o responsabilidad sanitaria, que es Perfecto, básicamente la responsabilidad que podemos perseguir, ¿cierto?, de los órganos de la administración del Estado que prestan un servicio médico, un servicio de salud, una prestación médica. Y perfecto. aquí nos encontramos derechamente en la parte pública con los hospitales, ¿cierto? Hospitales Ujú, públicos y según la orgánica, los hospitales se clasifican en distintos tipos de complejidad. Están los hospitales de alta complejidad, mediana complejidad y de baja complejidad. Y por otra parte también encontramos los CEFAM, ¿cierto? Que no dependen derechamente de los servicios de salud, sino que dependen de las municipalidades que también se pueden cometer actos que puedan ser constitutivos de negligencia médica y por otra parte también puede haber responsabilidad en la parte privada, ¿cierto? Las clínicas también pueden cometer actos que atenten contra la salud de las personas y se cometan este tipo de negligencias que también pueden ser perseguidos civilmente, ¿cierto? Para perseguir su responsabilidad. Pero básicamente, al hablar de qué es lo que es la responsabilidad civil médica son tres hipótesis principales, ¿ya? Que, donde nosotros tenemos que detenernos porque pueden configurar la negligencia como tal. Y aquí es una palabrita muy importante entre el hecho o la acción como tal, que es la constitutiva, que, ¿cierto? ujú. Que atenta, se podría decir, La acción u la omisión. acción o omisión, y con el resultado hay un nexo conector muy importante que es la falta de servicio. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad civil médica es una responsabilidad civil, pero de carácter especial. ¿Ya? Ujú, Hablamos de una sectorización de la responsabilidad y un estatuto jurídico de responsabilidad especial, y a ujú, partir de ahí también tiene una regulación especial, que es la ley 19.966, ¿cierto? ujú. También conocida como ley Auge, y desde los artículos 38 y siguientes se regula ahí este tipo de responsabilidad. Aterrizándolo, básicamente son tres hipótesis que es no atención del paciente, atención tardía o atención imperfecta, Perfecto. que son tres hipótesis donde tenemos que encasillar este tipo de responsabilidad, que pueden cometer los hospitales, ¿cierto? En la parte pública o las clínicas en la parte privada. Perfecto. Matías, en este mismo sentido, me gustaría que comentáramos a propósito de cuáles son los 5 tipos más frecuentes de negligencias médicas que has visto tú desde tu experiencia. Perfecto. Hay variados casos y ejemplos. Primero podríamos hablar muy llamativo. Me tocaron dos casos así en mi experiencia en el servicio de salud desde la perspectiva como demandado, representando a A los los hospitales o hospitales. a los servicios de salud. Son los denominados oblitos quirúrgicos. Los oblitos quirúrgicos son este tipo de casos en donde el prestador, que en este caso es el establecimiento de salud, a través de sus médicos, cometen el error, ¿cierto? La acción o omisión de dejar olvidados dentro de la persona en una intervención quirúrgica una gasa, una aguja,
trocitos de vidrio, porque no sé, las ampollas, estas ampollas de donde tienen los medicamentos de vidrio, que Ujú. son generalmente de vidrio, se rompen y dejan un trocito de vidrio dentro de la persona. A mí me tocó un caso así en el servicio de salud y eso también son causas que sí o sí son configuradoras o constituyen falta de servicio y sobre todo en una de esas se finalizó con una sentencia condenatoria hacia el servicio de salud, porque son muy llamativas y son falta de servicio. O abritos quirúrgicos, también podemos hablar de otro ejemplo, los errores procedimentales. Derechamente, errores procedimentales me refiero a malas intervenciones quirúrgicas por parte de los cirujanos, donde tienen que realizar determinada intervención quirúrgica o determinada intervención, la paratomía, etcétera, y la praxis, ¿cierto? En virtud de lo que indica, que aquí también vamos a tener que hablar de eso, que es lo que es la lex artis medica, que es Ujú. muy importante, que la lex artis médica es como señala como el profesional, ¿cierto? El médico, enfermera, matrona, tiene que Ujú. ejecutar, ¿cierto? Su respectiva prestación. Es muy importante porque eso da el estándar, el estándar con cual tiene que actuar siempre el profesional que actúa en el establecimiento de salud. Es como se tiene que ejecutar esta prestación de salud, que entrega el estándar como tal. Cuando estamos debajo de ese estándar o no se entrega, aquí entramos ya derechamente en lo que podemos denominar o podría configurar responsabilidad civil sanitaria. Perfecto. Entonces, un segundo ejemplo, supuesto, son errores procedimentales. Mala praxis al momento de intervenir a una persona en un procedimiento quirúrgico. A modo ejemplar, Matiz, de alguno de los casos que te tocó ver. A modo ejemplar, por ejemplo, me tocó un caso sin dar ninguna mención específica o particular de una señora en donde tenía una obstrucción intestinal, ¿ya? Tenía una obstrucción intestinal, ella concurre a urgencia, la mandan para la casa 2 veces y a una tercera vez le diagnostican la obstrucción intestinal, la operan, ¿cierto? Le hacen la intervención quirúrgica que requería en ese minuto, precisamente y al momento después, uno al hacer la lectura de la ficha clínica de la persona, se da cuenta y después de también, porque uno también solicitaba en el servicio de salud, perdón, Ujú. Estamos full conversando desde que llegó, así que nos estamos como sí, un poco ronco. poquita agüita para la garganta. Y De la señora, sí, estamos. de la señora. Entonces uno también solicitaba informes previos a los hospitales, porque Mm. necesitábamos ese insumo, el insumo médico, porque nosotros somos abogados, entonces necesitamos ese insumo médico que nos dé la interpretación de la ficha clínica, que es una de las cosas más difíciles de este nicho, es la Ujú. interpretación de la ficha clínica en donde nos señalaban en este informe de que aquí había un error en la praxis del cirujano. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el cirujano tenía que, las incisiones se tienen que desarrollar de determinada manera y pasó a llevar, al tener una obstrucción en el intestino, pasó a llevar una parte del intestino que no debía y se generó una filtración intestinal. Por ejemplo, ese es un ejemplo que, La señora falleció. sí, con posterioridad. Que en paz Falleció porque descanse. cuando ocurren filtraciones intestinales, según la experiencia de lo que yo pude ver y de lo que recuerdo de los informes, hay alto riesgo de sepsis, de que ocurra sepsis y filtración intestinal, y eso termina generalmente, la mayor probabilidad de los casos que yo recuerdo, es el fallecimiento de la persona. Qué Porque hay que terrible. hacer múltiples aseos quirúrgicos, intervenciones de aseos quirúrgicos, y eso después conlleva en el fallecimiento de la persona, como ocurrió en ese caso. Increíble. Y es solo modo intestino, porque en general uno piensa causales de muerte y el concepto mismo que empleamos los abogados de muerte es como el cese. Ay, no me acuerdo, pero de la función cerebral cardíaca, Exacto, pero exacto, finalmente uno puede fallecer por otras causas ligadas a otros órganos y por justamente una mala praxis médica. O sea, exacto, tú vas, entregas tu consentimiento de que te manipulen, que te intervengan y en definitiva es sumamente importante la debida diligencia a la hora de operarte porque al final ya te hacen un daño para que te mejores, pero ya si lo hacen mal, exacto. derechamente dice relación con incluso la muerte. Sí. Y eso no solamente es irremediable, sino que además para la familia queda toda esta sensación de injusticia, Impotencia, mucha impotencia. rabia. Mm. Yo me acuerdo perfecto cuando pasaba eso con mi abuelita, yo iba a la clínica y era como, ay, Me como imagino, un querer incendio, demoler el te establecimiento. querés quemar todo. Nunca lo Te hice. creo, te creo. Pero eso de quedar como con de incendiaria, así totalmente, como es terrible esa sensación de injusticia.
pero justamente una buena asesoría legal y un acompañamiento integral hace toda la diferencia. No sé si otro ejemplo, Sí, por por supuesto, supuesto. estábamos, disculpe que lo interrumpa. No, no, Estábamos no, pero con- por favor. Estábamos hablando de los 5 tipos más ¿Mm? frecuentes de negligencia médica y ya llevamos entonces lo que hice relación con los Oblitos quirúrgicos, oblitos quirúrgicos. errores procedimentales. Sí, y O- estamos también los malos diagnósticos, ¿cierto? exacto. Los malos diagnósticos también puede ser, y es muchas veces en cierta hipótesis, porque hay que partir de la premisa de que no toda hipótesis va a ser constitutiva de falta de servicio, va a originar a responsabilidad civil sanitaria. Y Ya. esto hay que ser muy enfático porque en mi experiencia, al trabajar en un servicio de salud, uno o la defensa de los servicios de salud o de los hospitales Ujú, era precisamente teniendo claro de que existe una lex artis médica que te entrega el estándar en cómo tiene que actuar, ¿cierto?, el servicio de salud o el hospital como tal. Y de ujú. repente, no de repente, sino que uno analizaba la ficha clínica en el sentido de ver qué prestaciones hizo el establecimiento de salud para efectos de conservar o recuperar la salud de la persona, que no se deteriore. Mm. Entonces, hay que detenerse ¿Y en eso dónde figura la ficha clínica? la ficha clínica. Es el insumo más importante Ya. para efectos de la defensa de los servicios de salud y también para la defensa, para la interposición de la demanda, en este caso que nosotros vamos a representar a las personas, también es muy importante siempre. Y ahí más adelante vamos a hablar también del aspecto probatorio, de que necesitamos informes que respalden nuestra teoría del caso, por donde pasa o pasaría la falta de servicio. Pero volviendo, situándome en el errores de diagnóstico, efectivamente, existen muchas veces muchas hipótesis en donde el profesional médico se equivoca, ¿cierto?, en diagnosticar a la persona. Me pasó mucho, y me recuerdo de un caso recuerdo un caso muy latente del servicio de salud. Se trataba de una persona que llegó 2 veces a la clínica FUSAT de Rancagua, ¿ya? Ya, a una A una clínica. clínica. Llegó 2 veces a la clínica FUSAT y no lo atendieron en la clínica FUSAT, lo mandaron 2 veces para la casa. A la tercera vez que concurre a la clínica FUSAT, eh, le diagnostican lo que en ese minuto estaba padeciendo, que era un tipo de pancreatitis. Era una pancreatitis Baltasar D, recuerdo. Y ¿Y qué eso, es eso? la pancreatitis, bueno, yo no soy, pero de lo que recuerdo, Pero algo al riñón. eh, al páncreas. Al pa- Una pancreatitis que yo, no sé, yo en ese sentido, lo que yo pude recopilar y me acuerdo del minuto es que es algo muy grave, ¿ya? Ya, Era de mucha urgencia y de ahí lo derivan, ¿cierto?, al hospital regional. Entonces, por eso, por determinadas atenciones posteriores también nos demandaron a nosotros. claro. Y me recuerdo que también estaba demandado al MinSal porque era un problema con la derivación. Y el MinSal se defendió a través del Consejo de Defensa del Estado. Entonces los demandados éramos nosotros, el hospital, y Y la clínica? no, la clínica no la demandaron. No, Optaron por la vía, demandar la pública. vía pública. Ya. Y en ese caso yo recuerdo de que, claro, ahí hay un error de observación de la persona, un error de diagnóstico, un error de, o ¿Pero base, en qué consistió, Mati? Disculpa, porque me dijiste que tenía pancreatitis y ese fue el diagnóstico inicial. no, el diagnóstico inicial cuando a la persona concurre, Ujú. le dicen que tenía, lo tomaron como malestar abdominal nomás. Le dieron un Mm. par, yo recuerdo de la ficha clínica, malestar abdominal, le determinaron, le suministraron calmantes y ciertos medicamentos para efectos de su dolor y 2 veces concurre la persona, pero no le identifican lo que tenía, sino que a la tercera vez, cuando la persona concurre por tercera vez y ya la persona concurre en un muy mal estado, recién ahí le toman los exámenes, porque eso es muy importante, tampoco le habían tomado los exámenes que correspondían en ese caso, que era una ecografía abdominal. Oh, Recién a la tercera vez que concurre, le realizan esta ecografía y se dan cuenta de que este paciente está con una pancreatitis. Y es ahí donde actúan de urgencia y lo derivan al hospital regional. Y ahí ocurren una serie de sucesos y el paciente con el tiempo termina falleciendo. No fallece en el hospital regional en este caso de Rancagua, sino que fallece después al no tener cama, y eso es lo que ocurre muchas veces, termina falleciendo en el hospital, en otro hospital público. Pero qué es mal, ejemplo. qué mal. Es que estoy pensando que de este mismo supuesto que tú comentas, no solamente fue en definitiva el diagnóstico.
fue la causa principal, un diagnóstico que no se hizo de la manera correcta y en el momento oportuno, pero también lo que hice relación con la falta de servicio que hace incurrir al hospital en responsabilidad civil sanitaria a la hora de que no le efectúan el examen correspondiente, o sea, lo básico era hacer una ecografía abdominal. Pasa mucho eso de que muchas personas llegan con determinadas dolencias, llegan con determinadas aflicciones de salud y no le realizan los exámenes. Por eso es muy importante entender de que existe un estándar en cómo el prestador institucional tiene que ejecutar la prestación de salud y muchas veces no lo hacen o no lo realizan de la manera en como deben realizarlo. Es Ujú. Y deficiente con los protocolos, ¿cierto? y Porque existen tienen muchos protocolos. protocolos. Exactamente. Tal como menciona Paula, existen protocolos. Tanto en el servicio de salud habían protocolos, pero también existían protocolos en el hospital. Cada hospital tiene protocolos para efectos de cómo se ejecuta determinada intervención quirúrgica. Existen protocolos determinados que incluso existen también guías del MinSal. Ujú. Por ejemplo, en materia obstétrica existen cómo se deben ejecutar los procedimientos de parto, de cómo se tienen que... Y eso entregas todos esos instrumentos institucionales, se podría decir, del MinSal, de los servicios de salud o de los hospitales, entregan cómo es el estándar que se tiene que ejecutar la prestación médica. Entrega todos los lineamientos de las directrices. Si la ejecución o la prestación médica de estos establecimientos se ejecuta por debajo de su umbral, estamos o podríamos estar dentro de una hipótesis configurativa de falta de servicio, responsabilidad civil Claro, sanitaria. porque es un comportamiento anormal que incluye esta hipótesis de no actuar, actuar Exactamente, tardíamente o actuar mal, tardíamente, o no actuar debiendo hacerlo exacto, por esa omisión. Mati, entonces, a ver, hemos hablado de tres hipótesis: oblitos quirúrgicos, exactamente. errores procedimentales, malos diagnósticos, y en definitiva me gustaría que nos comentara un poco de los casos que dicen relación con obstétricos, obstetricia. Sí, hay un caso muy interesante que me gustaría, y pasamos a lo obstétrico, si se puede. Perfecto, sí. No. Sí, No, por pasemos a lo supuesto que sí. obstétrico. No, dale nomás. Em, Yo estoy tomando apuntes para ir eh, ordenando la hay idea. determinados pacientes que son de bastante cuidado, ¿ya? Que son los tipos de pacientes diabéticos, ¿ya? Ya. Por ejemplo, la típica diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Los pacientes que te presentan diabetes son pacientes de alto riesgo, Ujú. siempre, porque, y sobre todo, bueno, se tienen que someter a una intervención quirúrgica. Y aquí lo quiero conectar a algo que yo me tocaron muchos casos de ver en ese sentido. Pacientes que terminaban falleciendo producto de tener esta patología de riesgo basal, de base, ¿ya? Que es lo que se Ya. conoce como una morbilidad del paciente, que es la diabetes. Y es algo muy importante porque los establecimientos de salud, en este caso institucionales, los hospitales, los servicios, y sobre todo el hospital, el doctor al momento del tratamiento y de la atención como tal tiene que tenerlo presente. Y la Corte ha fallado en ese sentido de que muchas veces la diabetes la utilizan o la utilizaban, en este caso yo lo vi, como estrategia de defensa en cuanto para bajar el umbral, porque decíamos ya el paciente presentaba Una una enfermedad. enfermedad basal. Pero hay fallos donde señalan de que a pesar de eso, el estándar, Aumenta la claro, exigibilidad. la prevención tiene que ser mucho más cuidadosa en ese caso. No sé, por poner un ejemplo así como al rápido al voleo, si no sé, un protocolo decía que cada 6 horas se tenía que monitorear al paciente en el postoperatorio, la Corte ha dicho que en este caso a lo mejor entonces tendría que ser en 4, en 5, Ujú. estar con un constante monitoreo, lo que muchas veces en la práctica no ocurre. Entonces, hablando de este tipo de pacientes, me tocaron causas, y voy a hablar aquí un poquito más técnico médicamente, porque acuerdo muy bien de este tipo de causas, que este tipo de paciente al tener un problema de cicatrización de las heridas, que eso es lo que pasa Sí, con los pacientes que presentan diabetes, tienen mala cicatrización de la herida. Entonces, cualquier intervención quirúrgica para ellos puede ser un potencial riesgo de que sufran algún tipo de filtración intestinal. también el Eh, o intestino. filtración abdominal, porque no cierran bien, tienen problemas de suturación de la herida como tal, de la intervención, por producto de su enfermedad basal que es la diabetes. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de pacientes? Son pacientes muy críticos que, sobre todo, la falta de servicio no está en la intervención quirúrgica como tal, porque la intervención quirúrgica como tal puede estar muy bien ejecutada y no se equivocan los médicos cirujanos en la intervención quirúrgica como tal. Cortaron donde tuvieron que cortar, hicieron la incisión donde tenían que hacerla, pero el problema viene después, viene en el El posoperatorio, en postoperatorio. donde no realizan El monitoreo el monitoreo correspondiente. como corresponde. Este tipo de paciente lo que ocurre es una así se llama o denomina
siempre terminan falleciendo por lo que se denomina filtración por dehiscencia anastomótica. ¿Qué significa eso? Significa que el cierre, ¿cierto?, de la herida como tal no queda bien suturada y eso genera que el líquido intestinal filtre. Y esa filtración genera sepsis generalizada en el abdomen. Mm. Entonces terminan pudriéndose por dentro, ¿cachai? Sepsis general. Y eso generalmente yo me tocaron, yo diría, más de 4 casos de ese estilo y los pacientes terminan falleciendo. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer ahí ejecutar, y de lo que yo recuerdo de la lectura de las fichas clínicas, es múltiples aseos quirúrgicos. Y los pacientes al someterse a concurrir a intervenciones quirúrgicas de ese estilo, que son solamente de aseo quirúrgico y después hacer las de reparo que tengan que hacer, los pacientes no terminan resistiendo y fallecen con el paso de los días. Y en ese Y caso que pasa te... mucho. Me acuerdo uno, así muy, muy, muy puntual, de una persona que se iba a someter incluso a una cirugía no tan invasiva. No está catalogada como muy invasiva o de las más Como para invasivas, que es prevenirse. una cirugía bariátrica por bypass. Y ella presentaba, tenía como comorbilidad, se podría decir, como enfermedad basal o como patología basal, era diabética. Tenía la diabetes mellitus tipo 2. Y producto de sufrir esta patología basal, no hubo un buen observación o monitoreo en el postoperatorio y esta paciente, por no observarla bien a tiempo y hacerse una cirugía bariátrica, que no es una cirugía de alto riesgo, termina falleciendo. ¿Termina falleciendo producto de qué? Producto de Postoperatorio. esta filtración intestinal que le produce sepsis generalizada y el paciente termina falleciendo. Y en ese caso, el típico argumento que emplea el hospital es que un caso fortuito o una falta personal. Lo que pasa es que ahí los colegas que yo revisaba al ver o al analizar la demanda, porque me tocaba desde la otra perspectiva, la defensa que se evaluaba en ese tipo de casos y generalmente las demandas las interponían en el sentido de que esa filtración intestinal se debía a una mala colocación del corchete de sutura. Y ahí se equivocaban los Mm. colegas, porque en el nexo causal lo orientaban derechamente a que el profesional médico Se se habría equivocó, pero no se equivocado. enfocaban en el postoperatorio, no se enfocaban en estas cosas que sería más relevante, porque no era, a mi modo de ver, adecuado solamente enfocarse en la mala colocación del corchete de sutura, porque existen, y esto lo conversé con médicos, recuerdo que me señalaban esto, los coproctólogos, personas que son especialistas en esta área, en la zona abdominal y intestinal del cuerpo humano, me señalaban de que existen diversas causas que pueden dar origen a una filtración intestinal. No solo a una mala colocación del corchete de sutura, sino que eso puede ser, como por ejemplo, la mala saturación que sufren precisamente las personas que presentan diabetes. Claro. Entonces, por ahí va la defensa, que El era te- algo prácticamente que estaba inherente, que ya no dependía del hospital, que era algo prácticamente imprevisible. O sea, algo que se conectaba Imposible derechamente de resistir. Exacto. Entonces, por ahí va la defensa, o que se Claro. intentaba. No le iba bien, sí. Ya porque se entiende de que en el posoperatorio, y así lo han determinado las cortes, en el posoperatorio está lo crucial. O sea, si sabemos que tenemos un paciente que presenta determinadas patologías, que puede ser diabetes, pero puede ser hipertensión, puede ser un montón de otras patologías que pueda tener basales dependiendo del caso concreto, se entiende que el profesional médico tiene que tenerlo presente y tiene que tener un mayor ahínco, mayor atención en el momento del postoperatorio, de Mm. observación. Es ahí donde tiene que estar, y tiene que demostrar o acreditar el establecimiento Que institucional que efectivamente. efectivamente brindaron la prestación en el estándar que le pide la ley. Porque en principio, Matías, de cumplirse bien el posoperatorio, de hacerse estos aseos que tú Los mencionas, aseos quirúrgicos. quirúrgicos y los reparatorios, una persona no necesariamente debería morir si se cumplieran Es de que manera no correcta. debiera morir en el evento, Paula, de si el postoperatorio, la observación del postoperatorio es bueno. O Porque sea, hay debiera, remedios, hay maneras de o evitarlo. sea, yo creo que la manera de evitarlo, yo entiendo de que estamos hablando del servicio público, que lo están desbordados muchas veces, que eso también son situaciones que también se incorporaban en las defensas de los servicios de salud, de que se tuviera en consideración, ¿cierto? Eh, el nivel de trabajo, ¿cierto? O las condiciones o recursos del hospital al momento de la ejecución o la Mm. prestación la prestación médica como tal. Pero no es suficiente para defender este tipo de casos, porque queda señalado la Corte. Usted tiene la obligación legal y constitucional de prestar como corresponde, ¿cierto?, la prestación médica. Y
y lo fundamenta precisamente en el postoperatorio, en este periodo de observación, en donde dice, usted para evitar lo que debió haber hecho, para evitar que ocurriera este hecho dañoso en la persona, es que cuando usted lo operó y si está bien operado, usted luego de eso, en ese periodo de tiempo de que se mantiene, ¿cierto?, en un periodo de observación, usted tendría que haber estado atento al paciente. Si tenía que revisarlo cada 6 horas según protocolo, revisarlo cada 6 horas o menos, inclusive, porque así lo he determinado, para que usted haya podido prever o darse cuenta de que el paciente está pasando por un tipo de cuadro irregular que está complicado de salud. ¿Por qué? Porque cuando sufre Y dar el infiltración, aviso correspondiente y tomar todas las medidas necesarias para evitar que esta situación se agrave. exacto, Paula, porque cuando se presentan filtraciones intestinales hay determinados síntomas o señales que se ven en el paciente que si se da la atención que se requiere o el ahínco, la atención necesaria en ese periodo, el profesional se debiera dar cuenta que el Ujú, paciente tiene una anormalidad. Pero como ujú. no lo revisan o de repente no se ejecuta esa observación de la manera rigurosa que se requiere, terminan ocurriendo este tipo de sucesos. Terrible. Oye, Matías, súper claro. Te felicito con todo lo que has podido ir aprendiendo tramitando Gracias. estas causas. Y ahora sí que podríamos quizás pasar al tema obstétrico, ¿no? Perfecto. Yo creo que acá estamos en un tipo de causas que, a mi modo de ver, generalmente vuelvo a la premisa, porque no quiero ser irresponsable en ese sentido, de que no toda hipótesis va a ser falta de servicio, ¿ya? Para que sea falta de servicio, como ya bien señalamos, tenemos que analizar si es que esta acción u omisión, ¿cierto?, que causa el daño, en conexión con el resultado, está este nexo causal de la falta de servicio como Claro, tal, que son estas tres hipótesis. claro, es que, disculpa que te interrumpa, Mati, la falta de servicio en definitiva es el factor de imputación. Eso de Exactamente. imputarle la Exacto, Paula. responsabilidad, Esa es la... porque son elementos, por supuesto que relacionados, pero una cosa es que está la acción o omisión, el daño, entre eso hay una relación de causalidad, Un nexo causal. pero no basta eso para poder hacer valer la responsabilidad, sino que hay que La acreditar falta de servicio que son estas, estas hipótesis. exacto, habiendo teniendo muy claro y la gente que tenga presente eso, en este tipo de causas, la obstétrica, y de lo que yo he podido ver en mi experiencia, porque también vi causas obstétricas en mi experiencia en el servicio de salud, y me di cuenta de que generalmente se cometen falta de servicio, que tienen que ver con qué, tienen que ver con mala ejecución procedimental del parto, ¿ya? Uf. Y que terminan en fallecimiento de la madre o del recién nacido. Mm. ¿Me entienden? ¿Me entiendes, Pau? Sí, de hecho Entonces, también ahí en esos casos es fundamental también ver la enfermedad basal que puedan tener sí, las las condiciones de riesgo de la madre. pacientes, sí, Sí, exacto. claro, porque lamentablemente eso ocurre mucho, y los fallecimientos de la madre o del feto también, en el contexto mismo del parto. Exacto. Entonces en esos casos también te ha tocado ver estas alegaciones de negligencia médica. Sí, mucho, mucho. Demasiados casos, pero ligados siempre a la intervención quirúrgica, pero también más allá en cosas de violencia obstétrica que se puedan cometer durante la atención de salud de la madre como tal, Ujú, por parte de la matrona, por parte del personal de salud. Entonces, este es un tipo de casos también, para que la gente lo sepa, que es muy común, que ocurre mucho, sin nombrar hospital, ujú, porque no corresponde, pero determinado hospital de la región donde yo trabajaba eh, se cometían, había un índice alto de fallas que se cometían en la atención de las madres en el momento previo al parto, parto y posparto, porque pueden haber atenciones que sean no adecuadas o inequívocas, o sea, equivocadas, mejor dicho, decisiones que se toman mal o decisiones que se toman a destiempo, tanto en la manera previa al parto, ujú, o sea, no está la observación, no están las señales, o se tienen que tomar determinadas decisiones importantes en virtud, como bien señalaba Paula, de las condiciones de la madre, las condiciones de riesgo que trae la madre, o que pueda también tener en virtud de la madre el recién nacido, ya, ujú, o sea, perdón, en este caso el feto, perdón, corrigiendo la palabra. Entonces, momento previo, en el parto mismo, también se te pueden tomar decisiones que sean contrarias a la Lex Artis y en el momento post, en el post intervención también. Entonces, si te fijas, como el ITER,
hay que estar, es complejo porque se pueden Es todo cometer, un es todo un procedimiento. procedimiento que en cualquier, incluso en casos se cometen errores tanto en previo, mismo acto como tal, y post. Y posoperatorio. Perfecto, Mati. Yo solamente quiero agregar que ya de la última hipótesis que nos falta por revisar tiene que ver con los casos en que hay problemas de salud mental que pueden llegar a derivar Claro. a esto de quitarse la vida. Entonces, Exacto. en ese contexto, para que tú descanses un poquito tu voz, yo quería compartir con ustedes que el caso que justamente me tocó ver en la práctica decía relación con justamente un caballero que producto de una diabetes maltratada y por una herida que tuvo en el pie, tenían que justamente amputarle la pierna derecha y era solamente en principio como hasta el tobillo y después le eligieron la rodilla el mismo día de Navidad y Año Nuevo. De una manera, la doctora súper hostil, como haciendo un trámite Mm. cualquiera, y este caballero le afectó tanto que intentó quitarse la vida en 3 ocasiones la misma noche de Navidad. Y justamente un paramédico intentó evitarlo primero. Después fue otro mismo paciente hospitalizado quien lo tomó. Y ya el tercer intento, este caballero finalmente termina quitándose la vida. Entonces, ese caso fue Fuerte, gravísimo y fuerte. justamente se ganó en la corte, porque en específico hay una falta de servicio a la hora de no darle el apoyo médico emocional, que en definitiva incluso darle un fármaco para control de desregulaciones emocionales. O sea, Es el seguimiento. y hay un protocolo en específico, porque también ahí el hospital utiliza como argumentos que no los podemos amarrar porque es una decisión netamente personal el quitarse la vida, pero finalmente si está bajo la garantía, es el que está de garante del hospital. Entonces, ese caso justamente se ganó y fue la demandante la hija del caballero. Y eso, bueno, esos también son casos de lo que habla Mati de la revisión, o sea, de que tiene que haber un monitoreo constante frente a pacientes que están en situaciones delicadas. Y Exacto. eso incluye patología en salud mental. Exactamente. Como bien señala Paula, también, y lo que conversamos, hemos conversado nosotros previamente, se dan este tipo de casos. Ya existen personas que tienen antecedentes tanto psiquiátricos o psicológicos, en donde pueden presentar algún tipo de patología que requiere cierta rigurosidad. O sea, son pacientes que han indicado de forma previa o anteriormente han tenido ideación suicida. ¿Ya? Mm. Y este tipo de pacientes sobre todo son críticos. ¿Ya? Se atienden en en determinado establecimiento, se establece de que este paciente tiene antecedentes psiquiátricos en la ficha clínica o tiene ideación suicida. A partir de ahí, el hospital tiene un estándar determinado para poder actuar. De Este partida, caballero creo que no tenía ninguna afectación previa, sino que no fue tenía por la antecedentes angustia, psiquiátricos no, fue por la del angustia del momento, o momento. sea, de que sea Navidad, de que te traten de manera súper hostil y que te digan en principio, tú vas por una herida, te dicen, te tengo que amputar esto y después finalmente te vas sin tu pierna completa, o sea, era grave el tema Exacto, del trato y sobre todo la supervisión de que no son por la dignidad humana, no era un objeto decirle, ah, te vamos a cortar esto, o sea, nada que ver, tenía que haber una contención emocional, una manera de comentárselo, o sea, la médica puede haber sido hasta derechamente más amable y decirle, mire, sabe que su situación se ha agravado y lamentablemente vamos a tener que hacer esto, pero créame que hay manera, hay prótesis después, no sé si me entiendes, como de haber tratado de solamente una manera más humana el caballero y hubiese hecho todo un cambio quizá a nivel mental. O sea, tampoco súper positivo, digo que no, pero haber llamado a la hija o haber llamado en específico a un familiar que le diera contención emocional y sobre todo, bueno, ese caso se fundó en la falta de supervisión y de tratamiento de un caballero que tuvo 2 intentos previos el mismo día y ya el se tercero medita. se concreta justamente el fallecimiento. Claro, al fin y al cabo, el caballero, en ese caso que me propones y que cuentas, Paula, estamos hablando de una persona que ya había manifestado intentos Ujú. intentos de suicidio. Entonces, efectivamente, como señalas tú, ahí al fin y al cabo lo que se recrimina o se reprocha en el actuar de los establecimientos de salud es que no tienen o no dan el seguimiento como corresponde. Derechamente, acá el estándar de lo que se pide que son personas que las personas que manifiestan antecedentes psiquiátricos de ideación suicida
¿ya? Un antecedente psiquiátrico y que han intentado matarse con anterioridad y que está registrado, son pacientes que, de cuidado, ¿ya? Y son críticos. ¿En qué sentido? De que no pueden quedar solos. Derechamente no pueden quedar solos. Yo recuerdo un caso del hospital de Santa Cruz que me tocó en, cuando, que me tocó ver y se trataba precisamente de una persona que presentaba ciertos antecedentes psiquiátricos, tenía una determinada patología, y en virtud de ello, esta persona había intentado matarse varias veces de su vida anteriormente, y previo a la atención de ese minuto, había intentado matarse, había intentado suicidarse la semana pasada. La semana pasada. Llega al hospital, el hospital la ingresa, ¿cierto? Por estos antecedentes psiquiátricos, se genera la atención respectiva con el psiquiatra del hospital que correspondía, le inician el tratamiento que correspondía porque era una paciente que crítica, muy, muy, muy crítica. Entonces, este tipo de pacientes no puede quedar solo. ¿Y qué ocurre? Aquí, en este tipo de casos, choca con una realidad, que es una realidad del hospital, que el personal no está atento 24/7 del paciente o que ocurren, ¿cierto? Estos cambios de turno o estos momentos, estos vacíos en donde el cambio de turno de la enfermera con la persona, la coordinación, pueden existir un periodo de tiempo de 1 hora, media hora, 15 minutos, 10 Es minutos determinante. que la persona va a quedar sin supervisión. Y el Ujú, estándar que se pide en este tipo de casos es que estas personas no deben quedar solas, no deben ujú. quedar solas. Y a mí justamente me tocó un caso en Santa Cruz donde esta persona tenía antecedentes, estaba en hospitalización y estaba siendo monitoreada. Era una persona que estaba correctamente monitoreada. La dejaron 15 minutos sola. En ese caso me acuerdo que la dejaron con un kinesiólogo, porque ella se trataba con las enfermeras, pero un kinesiólogo estaba atendiendo a una paciente al lado de otro paciente. Y en ese minuto él estaba también con la instrucción de, en ese preciso momento, de también monitorear a las Ujú. demás y sobre todo a esta paciente que se sabía que tenía esta característica previa, ya que ya había tenido intentos de ideación suicida. Esta persona se va porque atiende y sale, creo que fueron 10 15 minutos. Eso fue el periodo de tiempo en donde quedaron solos los pacientes y esta persona queda sola. Esos 10 15 minutos fueron suficientes para que esta persona se levantara, se Decía, fuera al baño y en el baño, sin entrar en detalle en qué es lo que hizo, que fue fuerte, se termina suicidando en el baño y después la encuentran al momento de llegar al kinesiólogo, no la ve que está al lado de la cama, va al baño y la la encuentra. encuentra en el baño. Entonces, eso también son casos en donde son configurativas de falta de servicio. Ujú. Eh, Un segundo, Mati. por supuesto. Ya, Matías. Entonces, estábamos hablando de las formas más típicas en que lamentablemente se configuran estos casos de negligencias médicas. Ahora podríamos abarcar un poquito la diferencia, ¿cierto? En el tema de cómo se inicia este procedimiento, porque hay Perfecto. un tema de mediación previa obligatoria, igual que lo que ocurre en familia, pero tenemos que distinguir si el hospital es público o privado, ¿verdad? Efectivamente, ¿Por como qué? señala, correctamente como señala acá Paula, en materia sanitaria, o lo que se conoce como responsabilidad civil médica, existe un proceso previo de mediación obligatoria, que está, sin entrar a hablar de artículos que no me gusta, pero que, como bien señalé, sí existe la ley 19.966, que es la normativa especial, obviamente como normativa de derecho común, las normas del Código Civil que apliquen, pero aquí estamos hablando de normativa especial, que es la ley 19.966, por eso hablé que una responsabilidad que tiene un estatuto jurídico especial, es una responsabilidad especial de los órganos de la administración del Estado. Entonces, en este tipo de casos, estamos hablando, como bien señaló Paula, de un proceso de mediación previo obligatorio. Y hay que distinguir dos tipos de situaciones a macro, se podría decir, de forma mirado amplio, en donde ya tenemos que distinguir si el supuesto, la hipótesis ocurre en un establecimiento público de salud, hablemos de hospitales, alta, media, baja complejidad, hablemos de CEFAM, hablemos la mediación se tiene que realizar ante el Consejo de Defensa del Estado. ¿Ya? Si la situación o Y es hipótesis, ahora, disculpa Mati, para que las personas sepan, ¿dónde se solicita esa mediación? ¿Cómo se hace? En específico, se hace directamente en la página del Consejo de Defensa del Estado, exactamente, del lugar el lugar del domicilio se del puede hacer afectado. presencial por la página,
se presenta la solicitud, pero como bien señala Paula, lo más fácil es hacerlo por la página del Consejo de Defensa del Estado. Se presenta esta solicitud en donde se presenta simple, no se le, la ley no te pide nada muy exagerado en cuanto a requisitos, sino que te Claro, pide que la persona presente el supuesto fáctico, por qué ella está reclamando, por qué considera que la prestación de salud que ejecutó el prestador fue equivocada, que tiene perfecto. un reclamo, que tiene un reproche. ¿Y Y qué eso lo proceso de presenta. defensa del Estado es? Aquel del mismo lugar del hospital. Exactamente. Ya, del mismo domicilio, o la Exacto. misma, ¿cómo se llama? De la misma comuna. Exactamente. Se pide presentar el reclamo y ahí que va a ocurrir, te van a llamar a un proceso de mediación, ¿ya? En donde, que puede ser un funcionario del Consejo, mismo Consejo de Defensa del Estado o otra persona que cumpla con los requisitos para poder ser Ujú. mediador se va a designar una fecha y debieran llegar los abogados Del representantes de los hospital. hospitales involucrados y se va a intentar llegar a un acuerdo con determinado tope y si no se logra el acuerdo, lo que se va a ocurrir en la práctica es que se va a Va a levantar un frustrar acta de mediación frustrada y con eso ya tienes el insumo para derechamente interponer la la demanda. demanda, el requisito de admisibilidad. Exactamente. Perfecto. Y en el caso de las clínicas, esta misma mediación se solicita ante la Superintendencia de Salud, ¿verdad? Exactamente. Y Ya, eso es lo señalar, mismo. es señalar que es lo mismo en el sentido de que cambia la institución ante quien hay que hacerlo. Si estamos hablando de hechos que ocurren en un establecimiento privado, ese proceso de mediación que también se requiere se realiza ante una superintendencia, ante la Superintendencia de Salud, ¿ya? Ujú. Y es lo mismo. Tú ingresas la solicitud por la página de la Superintendencia de Salud, en donde tú señalas el supuesto fáctico que tú estás reclamando, que consideras que estás reprochando te tienen que designar un día, debieran llegar también los representantes del establecimiento privado y aquí sí existe una particularidad de que ya del hecho, si no hay acuerdo, porque ahí la ley entrega la posibilidad de convención entre el reclamante y el establecimiento Ujú. privado de designar un día para llegar a acuerdo, que establece de que si eso no se logra, desde ya o no hay respuesta o falta de comunicación oportuna por parte del establecimiento privado, se va a entender derechamente frustrada La la mediación. mediación. ¿Ya? Perfecto. Bueno, Mati, yo creo que ya es momento de ir cerrando en Ujú. específico. Queremos que sepan que, y estamos celebrando el día de hoy, esta nueva alianza en materia de negligencias médicas. Estoy, como se habrán dado cuenta, de manera fehaciente el día de hoy que este hombre Muy sabe, contento, yo un también. abogado impecable que sabe bien cómo funciona esto, justamente cómo se tramitan y ustedes saben que en Alega con Confianza nosotros buscamos dar un servicio de excelencia a la comunidad y estoy muy agradecida de aperturar esta nueva arista contigo, Mati. Me gustaría que hiciéramos mención justamente a nuestros oyentes del día de hoy de cómo funciona en específico, que puedan tener una asesoría con nosotros para poder representarlos en la mediación, que es súper importante, acompañarlos desde ya en la mediación, asesorarlos para la mediación y derechamente poder abarcar la representación judicial. Y nuestra representación judicial desde ya señalar que por porcentaje, ¿cierto? Que hasta el final, hasta la excelentísima Corte Suprema, cuando ya tenemos esta sentencia firme y ejecutoriada, que se termina la representación judicial, o sea, incluye todas las instancias en definitiva. Exacto. No sé si señalar a la gente que tenga presente el plazo de prescripción Sí, de por esta favor, acción, que sí. para que lo tenga muy presente, desde cuándo empieza a contar, ¿cierto? Esta, para efectos de poder ejecutar, ¿cierto? Esta acción y interponer luego la acción judicial como tal. El plazo de prescripción son 4 años, ¿ya? Y aquí, según jurisprudencia reciente, porque ahí ha habido una diferenciación en la jurisprudencia, pero es desde el momento en que se manifiesta el acto como tal, antes desde la perpetración del acto. Desde ¿Ya? la O de operación. la operación, pero ahí en el caso a caso, yo me recuerdo desde la perspectiva de la teoría de los servicios, se invocaba determinada dogmática jurisprudencia que nos ayudaba en ese sentido para efectos de nuestros intereses del establecimiento, pero la perspectiva de ayudar, desde la perspectiva del reclamante, se podría decir del demandante, hay que invocar, y es más conveniente invocar desde el momento de la manifestación del daño. Incluso hay un fallo reciente de la Corte Suprema que indica es indicativo en ese sentido. Y
Ay, no me quiero perder. Como que me estoy... Del plazo de prescripción. Perfecto, Son perdón. 4 años contados desde la perpetración del acto, que puede O de la ser manifestación, en este caso, que más del recomendaría, daño. manifestación del daño, entonces que la gente entienda o comprenda, tenga muy claro ese plazo para efectos de que de repente la gente le ocurre, puede estar viviendo una situación complicada en este sentido. Entonces, si ya tiene ese bichito que le dicen, Acá aquí, algo pasó, aquí algo pasó, hicieron hay algo mal. raro, que tenga claridad ese espacio de tiempo y que tenga y que sepa que lo más importante es, si tiene esa duda, consulte, genere la asesoría con nosotros. Nosotros vamos a hacer el análisis de los hechos, vamos a ver si es que efectivamente estamos o no estamos en una hipótesis de falta de servicio y a partir de ahí hacer todas las tratativas para presentar, ¿cierto?, la solicitud de mediación ante la institución que corresponda, si es establecimiento privado, establecimiento público, y que la gente entienda de que ese plazo es muy importante, Sí, que no se que no hay pasen que los márgenes. esperar más de esos 4 años. Exacto. Perfecto. ¿Y el hecho de solicitar la mediación suspende el plazo? Efectivamente, Ya. para que la gente comprenda, como bien señala Paula, muy correctamente, que ese periodo de mediación que usted va a vivir o que va a vivir la persona ante el Consejo de Defensa del Estado o la Superintendencia de Salud suspende el plazo de prescripción. O sea, ese tiempo que transcurre, que usted está intentando mediar, no se va a considerar para efectos del plazo de prescripción. Y otra cosa que tienen que también tener en consideración, que estos son cosas términos muy jurídicos, pero hay algo que se llama la interrupción de la prescripción y cuándo opera la interrupción. Y según jurisprudencia de la Corte Suprema, para que tengan o entiendan ese sentido, es a la notificación de la demanda. Entonces, también eso también tenemos que tener en juego, saber eh, que tenemos este plazo de 4 años y que la interrupción de la prescripción que interrumpe el cómputo va a ocurrir cuando se notifica judicialmente La la demanda. demanda. Entonces hay que tener Perfecto. ahí como la distinción entre suspensión y interrupción de la acción. Sí, pero eso ya es más Más jurídico, jurídico, ¿cierto? no, 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 no. Solamente quería agregar que por un tema de seriedad, independiente de que el servicio jurídico, la representación judicial se costea solamente al final de obtener un resultado favorable para usted, la asesoría legal se reserva por 25.000 pesos previo depósito. Ya usted puede solicitar su asesoría legal tanto a comunicaciones paulaaldunate@gmail.com o directamente al número que les vamos a dejar abajito. Y en específico también quiero que sepan que, y se lo vamos a comentar bien en la asesoría, pero dentro del procedimiento hay documentos sin los cuales no podemos proceder, entonces es muy importante que para esta asesoría usted ojalá nos pueda compartir su ficha clínica, ¿cierto? Exacto, O saber que ya tiene que contar con eso para poder solicitar eventualmente esta mediación. Y exacto. en segundo lugar, que en estos casos sí hay un costo que tiene que ver con los peritajes. Cuéntanos un poquito, Matías, este tema del peritaje, quizás, de cuál es la vía, de manera muy sucinta, pero en qué consiste este peritaje y por qué es tan importante en estos tipos, o sea, para obtener condenas que son de alrededor de más de 10 millones de pesos en la mayor parte de los casos, hay que hacer una inversión previa, ¿cierto? Y eso es Sí. de cargo de quien lo solicita, que también, por supuesto, se puede pagar muchas veces con link de pago, porque ahora muchos profesionales tenemos link de pago para poder costearlos con tarjeta de crédito en módicas cuotas, pero el tema que sí tienen que invertir directamente es un buen peritaje que demuestre en específico la concurrencia del factor de imputación de esta responsabilidad civil sanitaria, o sea, Exacto. la falta de servicio, eso se tiene que acreditar. Entonces, Mati, si puedes comentar un poquito esto del peritaje. Por supuesto, como bien señaló Paula muy correctamente, el insumo más importante es la ficha clínica, ¿ya? En la ficha clínica es saber interpretarla y saber dar lectura a la ficha clínica, al fin y al cabo es el instrumento que da cuenta de cómo fueron las atenciones del respectivo paciente. Ujú, Pero en cuanto ya a la tramitación judicial de la causa, el aspecto probatorio en este tipo de causa es muy relevante para efectos de lograr acreditar que concurren los presupuestos de la responsabilidad civil sanitaria. Yo creo que algo muy importante que no lo he mencionado, que la carga de la prueba de acreditar todos los elementos está en el ujú. actor, está en el demandante. Entonces se tienen que acreditar todos estos elementos de la responsabilidad. Entonces para ello, como bien señaló Paula, para que usted lo entienda muy prácticamente, se requieren de informes médicos que acrediten que la actuación médica está en una de estas tres hipótesis y la actual es negligente, Ujú. displicente. ¿Me entiende? Negligente es la palabra correcta. Y aquí existen vías, ¿ya? Existen posibilidades. Una cosa son los informes periciales
que nosotros podemos solicitar, tenemos la posibilidad en el término probatorio de solicitar peritajes, ¿ya? Que básicamente aquí se solicita peritaje mediante un escrito al tribunal, el tribunal va a designar de manera imparcial, según las reglas según las reglas que procedan, a un perito. Sí, y se hace una audiencia de designación de perito. Si las Exactamente. partes están de acuerdo, designan de mutuo acuerdo el perito correspondiente. De no haber acuerdo, lo designa directamente el juez de una nómina, ¿cierto? Exactamente. Y la otra posibilidad, porque yo quiero hacer un matiz en cuanto a estrategia de defensa de qué es lo que es más conveniente y qué es lo que suelen hacer los abogados generalmente, lo que yo he visto, lo que hacen los abogados, yo cuando actuaba para el servicio de salud, que hacían los abogados de las contrapartes. Está esta posibilidad, ¿cierto?, de solicitar el peritaje al tribunal, pero ¿qué es lo que ocurre ahí? Que es un peritaje, un perito, perdón, designado por el tribunal, como bien señala Paula, pero que quizás al no venir de la parte solicitante, va a hacer el análisis de la ficha clínica y te puede ayudar, beneficiar en ciertos elementos y en ciertos elementos quizás no va a dar el enfoque que tú necesitas para tu estrategia de defensa. Entonces te puede en ciertos elementos favorecer como desfavorecer A tutoría en a tu caso. teoría del caso. Pero, ¿qué suelen hacer los abogados? Los abogados trabajar con médicos que le elaboran informes médicos, ¿ya? Que después ese informe médico son acompañados deberían ser acompañados por nosotros durante el término probatorio para efectos de que este médico que te elabora el informe lo reconozca en una audiencia Com- testimonial como un testigo. como un testigo, exactamente como señala Paola. Y este tipo de informes, para que la gente lo sepa, son muy importantes. Los magistrados de primera instancia, ya después los ministros de corte lo utilizan tanto en la ficha clínica como estos informes. Y lo que señala, si solicitamos peritaje, lo que señaló el perito como tal, para efectos de condenar. Se toma mucho en consideración. Entonces, el aspecto probatorio en este tipo de causas es trascendental. Claro, tanto el informe médico previo, que después se acompaña ese médico como testigo para que incorpore su informe a modo testimonial o Exacto. derechamente hacer el tema como un informe pericial con un tercero imparcial independiente que puede acoger la teoría del caso o más que acoger, sino sugerir, dar lugar a la indemnización en base a la concurrencia o no de la Claro. falta de servicio o simplemente rechazarlo y decir que no se configuró. Exacto, básicamente como señalaba Paula, es que el informe del perito puede señalar de que dan lugar a todo lo que nosotros señalamos en nuestra demanda en cuanto a dónde están los elementos donde habría la falta de servicio, Ujú, punto por punto, que a veces ocurre y es así porque es un caso tan grave que cualquier persona objetiva lo va a ver, pero pueden haber situaciones en donde quizás no entregue la fundamentación que nosotros estamos buscando. Entonces ese es el exacto. riesgo. En cambio, cuando uno solicita el informe médico y presenta los antecedentes a un médico para que genere ese informe, son informes que vienen mejor, se podría decir, más que mejor, eh, vienen elaborados con un estudio más minucioso. Y eso después se cita como testigo y él lo tiene que reconocer en juicio. Me gustaría también, Paula, dar un bonus track, así como información Sí. muy importante en aspecto probatorio, qué ocurre con las causas obstétricas. ¿Ya? En las causas obstétricas hay, por normativa especial del MinSal, que es la norma 100, cuando ocurre cualquier caso o supuesto, hipótesis que pueda ser configurativa de falta de servicio en materia de obstétrica, Ujú, los servicios de salud están obligados a ejecutar una auditoría en el ujú, hospital, pero realizada por el servicio de salud. Y eso es una cosa, una práctica que los abogados hoy en día lo saben y ujú. solicitan esa auditoría por transparencia, ¿ya? Y están obligados en determinado plazo que regula la ley de transparencia a enviarte esa información. Y ese insumo en materia obstétrica es, Es es fundamental, fundamental. porque ya que no lo hayan realizado, Que vienen malos. Son bien, auditorías que son procesos que vienen realizados por el propio Servicio de Salud y que identifican fallas, ellos mismos. mm, Entonces, es un insumo muy importante para efectos en el aspecto probatorio, que son considerados por los jueces. Se perfecto, logran condenas con eso. perfecto. Bueno, mis queridos y queridas, Y Dios, les dimos justo todo, estuvimos alrededor de una hora. mucho. Pero creo que Maravilloso. abordamos, Abordamos todo, abordamos un abordamos montón, o sea, falta, por supuesto, pero al menos creo que vamos a quedar atentos a todas las dudas que tengan en los comentarios para poder responderlas en definitiva.
Y yo solamente quiero agradecer a Matías por estar aquí, Pero por tu yo confianza y feliz y honrada de poder tramitar estos casos Yo contigo, estoy Matías. muy contento de estar acá, Paula. Creo que me da mucho. Ella es una gran abogada. Desde que la conocí, como dije desde un principio, es una gran profesional. Y yo creo que una cosa muy importante que me gustaría señalar de Paula es que ella tiene algo que es el acompañamiento profesional, porque es muy buena profesional en lo técnico, pero también es muy buena profesional y que la destaca en el acompañamiento del cliente. El enfoque humano que le da, Por el enfoque supuesto. humanitario. La La empatía empatía que se requiere, yo creo que en este tipo de causas eso tiene que estar. Y yo creo que acá en este y estudio el jurídico, servicio personalizado. O sea, siempre, no es, vamos a decir que es un estudio jurídico boutique porque no es un estudio jurídico boutique, pero sí el trato con el cliente es de uno a uno. O sea, exacto, les llegan reportes quincenales por correo de qué es lo que está pasando, pero también siempre está disponible el WhatsApp. Así de, ¿qué va a mi caso? Estoy preocupada, ocurrió exacto, tal cosa y uno se da el tiempo y energía de poder acompañar al cliente en ese sentido dentro de los márgenes, ¿cierto? Porque tampoco uno es psicóloga, pero sí de un acompañamiento totalmente humano e humano. integral y siempre le sugerimos a los clientes de que tengan cierto acompañamiento psicológico adicional porque la judicialización también implica un desgaste emocional. Exactamente. Entonces... Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso, algunas palabras a nuestros oyentes antes de No, cerrar. volver a a señalar de que estoy muy contento de estar acá, que a modo así como de chismecito, por fin conozco este spot que solamente lo veía por video, así que nada, estoy muy feliz de trabajar contigo, Paula, así que nada, que espero que la gente le haya servido el insumo, que contacten y que aquí vamos a Sí, estar felices de poder de poder ayudar. asesorarlo y acompañarlo. Y derechamente iniciar las representaciones judiciales. Exactamente. Así Eso, que que muy estén muy feliz. bien. Un Chao, besito chao. y nos vemos en el próximo episodio.